Hola y bienvenidos a Car Crushers 2, el juego más épico si es que quieres tener tus carros y destruirlos a tu gusto y a tu placer. Así es, estamos en Car Crusher 2, soy un crusher y hoy te voy a enseñar la guía general, paso a paso lo que necesitas para empezar en este juego. Cómo ser bueno, cómo entrar si quieres en el top, con mucha disciplina y con mucho tiempo practicado, porque hay muchas personas que llevan aquí un tiempo monumental, la verdad es que llevan mucho tiempo, pero cómo puedes empezar y ser bueno desde el inicio. La verdad es que a eso viene este video, a eso viene este tutorial que te estoy presentando. Prepárate porque vamos a ver todo desde el punto 0 hasta el 100. Bien, hablar con nuestro guía general nos va a dar unas indicaciones acerca, bueno, en inglés, acerca de cómo nosotros empezamos a conseguir algunos créditos. De hecho, esa es la pregunta general que nosotros le hacemos. Él nos va a hablar acerca de que podemos conseguir créditos de bastantes maneras, así que estos créditos pues serán importantes para todo esto. Como ven, yo estoy abajo en la lista, tengo 300 partes y de monedas tengo 900. Ya vamos a ver qué se puede hacer con estas monedas, así que bueno, vamos bajando por acá y vemos una cantidad de carros inmensa y probablemente no sepas qué hacer al inicio, pero yo ya te lo voy a explicar. Bien, vamos a hablar de lo que es la guía para conseguir carros y ir avanzando conforme tienes más carros. Por ejemplo, aquí vemos que para Next Vehicle nos está apareciendo una barra de progreso y vemos que estamos a punto de lograr obtener nuestro próximo vehículo. Si te estás preguntando, oye, ¿con cuál arranco? Al menos con cuál vehículo empiezo yo, porque la verdad es que no entiendo ni un bledo de lo que me estás diciendo, trillizos. Pero bueno, aquí viene el caso. El primer botón que tienes que presionar es este que dice Dealership, donde te vas a encontrar una cantidad de carros inmensa que va de 0 a 100, o sea que va de los gratis a los que vas a empezar a mejorar. Bien, como vemos, si avanzamos en la lista, cada vez hay más coches que son cada vez más costosos, cada vez más lujosos, con mayores requisitos, con mayor velocidad, también con mayores partes, o sea que cada uno nos va a ir pagando más. Pero para qué adelantarnos si apenas estamos por el inicio, si es que yo te he venido a enseñar qué es lo que necesitas para empezar. Aquí nos pasamos prácticamente a la lista, al final de la lista, donde están estos carrazos, estos lujos, estos Transformers que no sé, la verdad están epiquísimos, pero para llegar allá tienes que empezar de 0. Vamos con el primer carro, que será este, y nosotros le tenemos que hundir Spawn, este botón de aquí, para aparecer en nuestro coche. Este es un carro que, como aparece, es gratis y destruir este coche es lo que nos va a empezar a dar dinero. Así que nosotros, una vez le dimos Spawn, pues como ven, aparecemos en una sección diferente. Este número 1 lo que nos está queriendo decir es que estamos posicionados en la sección de destrucción número 1, una sección donde nosotros podemos dirigir a nuestro carro a diferentes plataformas, diferentes lugares, posiciones y maquinarias que nos van prácticamente a destruir, a moler en pedacitos, señores. Yo le voy a bajar un poquito los gráficos para que se pueda contemplar bien la destrucción, así que ustedes sencillamente tienen que escoger ya sea una de las puertas de la izquierda o una de las puertas de la derecha. Vamos a ver que de hecho antes nos está dando controles. Aquí a la izquierda vamos a encontrar controles, por ejemplo F va a hacer que nuestro vehículo, en caso de que se haya caído, pues se gire a su posición actual, o sea, se gire y caiga parado de nuevo. La tecla E, que nosotros podamos pitar para hablar con otros, bueno, personas. Si nosotros nos hemos bajado, pues le damos Teleport to Vehicle con un clic y pues prácticamente estaremos de nuevo en nuestro vehículo. Para responder le damos R y vemos que volvemos a aparecer y en el mismo lugar prácticamente donde estamos, y lo último que podemos hacer es Delete Vehicle. Si le damos Delete Vehicle, pues oye, vaya, nos quedamos sin vehículo, tenemos que ir nuevamente a donde estábamos y sacar nuestro vehículo después de unos cuantos segunditos. Así que ya vas entendiendo más o menos cómo es la dinámica por aquí. Ahora sí, vamos a entrar a una habitación donde vamos a ser destruidos por primera vez. Sí, puede que suene trágico, pero es la realidad y es lo que necesitamos para avanzar en este juego. Escogemos esta plataforma que se llama The Split Pit, ¿ok? Podemos escoger cualquiera de estos porque todos estamos capacitados para el nivel 1. Ya vamos a avanzar, ya van a haber maneras más catastróficas de morir, pero bueno, eso es hasta el momento. Aquí lo que tienes que hacer, dejar tu carro y, no estoy mal, él va a ir avanzando, así que tú te bajas. Ok, hay dos maneras de hacerlo. Si tú quieres puedes dejar tu coche aquí y ver cómo se destruye, o si quieres te puedes meter con coche. Eso, bueno, como tú quieras. Si nosotros activamos esto, pues nuestro coche ya se va a empezar a ir, y para lograr ver nuestro coche destruido, aquí no alcanzamos, pero bueno, él cayó
ya un precipicio donde fue completamente destruido. Bien, si ustedes no vieron o no analizaron, pues nos aparecieron unas cuantas stats del dinero que se había ganado. Así que vamos a respawnear para verlo en primera persona. Nos montamos a nuestro coche y vamos a ver qué fue lo que le ocurrió, porque es que no lo pudimos ver bien. Caemos y prácticamente aquí hay una caída tan grave y tan fatal que vaya, nos dan cierto dinero, nuestro coche ya está estartallado, ya está todo horrible, o sea, como ven, se empieza a romper. Aquí no se partió completamente, de hecho podríamos salir, pero bueno, quedó atravesado por todo lado y eso ya nos generó cierto dinero. Le damos a Respawn Vehicle, yo le estoy dando R para salir de nuevo. Podemos probar por el mismo o podemos probar con el siguiente, que sería este de aquí. En este caso voy a dejar mi carro por aquí y voy a irme a los controles, donde ustedes van a aprender o van a poder controlar lo que sería el choque, la caída, qué le ocurre, etcétera. Oye, bien, ya estamos seguros por aquí y vamos a ver los controles, que la verdad aquí nos está explicando en inglés porque la dirección en que podemos avanzar. Ok, esto es para activar estos tornillos, así que esto también es para activar diferentes cosas como la velocidad, el nivel en que se encuentra. Estas tuercas todas funcionan para algo, para activar que nuestro coche adelante y pues que vaya a caer a un lugar donde pues digamos que empiece todo el proceso. Bien, digamos que después de entender el proceso, pues ya incluso le puedes dar clic. Eso no te lo había dicho, pero con esto activaríamos lo que sería esta herramienta para destruir nuestro coche, la velocidad. Ok, ahí ya se supone que está al máximo de velocidad. Lo activamos otra vez porque se desactiva solo y le activamos este aquí para que nuestro coche empiece a avanzar y pues vamos a ver cómo va a caer a su destroce, cómo va a caer y va a ser triturado por esta máquina de aquí. Vemos que funcionó, que de hecho nos pagaron más y que alguien más ha metido un boost de estos grandes, otro jugador, otro player. Vamos a ver si la ayudamos con la velocidad, a ver si se quiebra más este vehículo de acá. Pero bueno, en general lo que tenemos aquí es la experiencia de ver nuestro carro triturado. Obviamente nosotros podemos estar dentro del coche, pero esa no es la idea si no quieres morir, aunque igual vale la pena sentirlo. Es como ver cada partícula, cada pedacito ahí rostizado dentro de estas máquinas. Lo siguiente que tenemos es este menú de aquí arriba. Te estarás preguntando, bueno, ya para qué sirve cada esta cosita, de qué me guío, porque prácticamente ya hemos revisado todo excepto esto de aquí. Así que este botón de aquí nos va a dar unas misiones generales diarias que nosotros vamos a poder completar a medida que vayamos avanzando. Es decir, si nosotros hacemos 7500 puntaje en crushes, o sea daños de partículas, pues entonces nos van a dar cierta victoria, cierto premio. Si nosotros nos vamos aquí a la izquierda, pues vamos a ver otra categoría de premios en las que podemos ahondar más y ver más, revisar y hasta jugar para completar ciertas cosas que nos van a ser muy interesantes para ganar puntos. Y ya que estamos hablando de un inicio en el cual no arrancamos sin nada, pues la verdad es que sí necesitamos esto. Bien, cerramos aquí porque prácticamente lo hemos reducido todo. No olvides que también hay diarios, o sea, si te metes hoy y mañana inicia sesión nuevamente, pues vas a recibir ahí lo que te mereces prácticamente. Aquí en la mochilita pues nos encontramos con un inventario de cosas que más adelante vas a ir obteniendo dentro del juego. En este momento no tengo nada, pero a medida que avanzas te vas a ir dando cuenta de que pues vas a tener cosas en tu inventario. Tenemos unas configuraciones en donde puedes ajustar pues lo que está hablando aquí, prácticamente el spawn point en donde tú quieres aparecer. Como está en automático, pues nosotros aparecemos en el 1, pero en caso de que pongamos el 3, pues nos vamos y estaremos en el 3. Lo malo es que ya en estos sitios nosotros no podemos entrar si es que no hemos llegado a nivel. Miren, por ejemplo, que se requiere 60.000 partes para empezar a triturar nuestro coche en este lado. Así que pues no vamos a poner eso, vamos a ponernos en auto para que el mismo, según nuestro nivel y según las partes que nosotros tengamos, que en este caso tenemos 483, pues vayamos ganando. Lo siguiente pues sería esta cosita de descarga que prácticamente nos permite guardar el registro y datos de nuestros juegos. Si ustedes se fijan, al inicio teníamos 1000 y pico de puntos, pero ya hemos desbloqueado un siguiente vehículo. Por cada punto que tú vayas coleccionando, que vayas aumentando, que de hecho están aquí en la lista, tengo 1200, pues vas a ver que te van a aumentar nuevos coches. De hecho, con dinero también los puedes comprar. Entonces los azules son VIP y el caso de que nosotros tengamos 1200
1200 pues ya podríamos comprar esta camioneta. También los carros los puedes customizar, como estás viendo por acá, con muchas cosas que la verdad lo hacen tan explicativo como para hacer e incurrir en un nuevo tutorial, que si le das like a este video pues te lo vas a llevar un nuevo tutorial donde hable de todo esto. Así que prácticamente esto ha sido la guía general de lo que viene a ser este juego tan épico. Prácticamente aquí te he enseñado cómo iniciar en este juego, la guía tutorial para principiantes, la guía básica si es que no sabes jugar a esto, y si es que quieres aprenderlo pues para tener una experiencia diferente, una experiencia especial. Y qué más especial que rompiendo coches. Como vemos aquí nuestro coche se empieza a quemar, aunque esa no era la idea porque aquí hay más pasos, así que le pudimos haber cortado en partecitas, pero lamentablemente esa no era la intención. Este otro coche se mete y bueno, allá empieza como a nuestro coche a quedar todo triturado. La verdad es que no era la intención, pero bueno, vemos que cada cosa tiene sus ajustes y hay maneras de ganar dinero muy rápido que también te podemos enseñar en otro video si le das like a este. Por último, decirte que hay una comunidad oficial en la descripción de este video o en el primer comentario fijado, donde vas a poder entrar a Robloxianos, la mejor comunidad para Roblox que existe actualmente. Dios te bendiga y nos estaremos viendo en una próxima ocasión, si es que te gustó pues de este mismo juego. Así que hasta la vista y chao. Hola, permítenos contarte qué es la comunidad Robloxianos. Todos los jugadores de Roblox han dicho que estar allí Es estar en familia. Han dicho que no hay nada tan genial como una comunidad en donde pueden aprender a ser youtubers, tiktokers, obtener Robux ilimitados y logran estar a otro nivel. Miles de personas se sienten genial en la comunidad. Ahora faltas tú. Ve ahora mismo al link de la descripción y únete.